Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer el top de un uniforme clínico. Es un modelo muy sencillo, ideal para principiantes porque no hay que hacer vistas, tampoco poner cierre ni botones. Además, las terminaciones las haremos con cero. Espero que les guste el video y si es así me pueden regalar una manito arriba y así yo saber que este es el contenido que les gusta. Bueno, los materiales que necesitaremos son los siguientes: 1,20 m de algodón, poplin, trevira o gabardina, 3 metros aproximadamente de sesgo, alfileres, wincha, tiza, tijeras e hilo del color de tu tela. Para comenzar haciendo el molde debemos conocer estas medidas. Es importante que los contornos de busto, cintura y cadera no se tomen tan justos al cuerpo para que la persona pueda sentirse cómoda trabajando y no apretujada en su ropa. También quería comentarles que esta es solo una forma de hacer los moldes, pero existen muchas maneras de hacer este tipo de moldes con el molde de blusa base. Comenzamos haciendo un rectángulo que mida de alto el largo total y de ancho 1/4 de busto. Luego desde el extremo hacia abajo mediremos el talle, que en este caso es 40 centímetros. Después marcaremos el cuello, que es de 9 centímetros hacia el lado por 3 centímetros. Para la bajada del hombro debemos dividir el talle delantero en 10, en este caso es 4 centímetros, y unimos los puntos. Ahora marcaremos el alto de sisa desde la bajada del hombro y ahí marcaremos la mitad. En ese punto, desde izquierda a derecha, marcamos el ancho de espalda. Luego unimos estos dos puntos con una línea recta y luego curva hasta llegar al alto de sisa. En la línea del talle marcamos el cuarto de cintura más 2 que ocuparemos para la pinza. Y en la línea de cadera medimos el cuarto de cadera, que es 26. Luego unimos estos tres puntos y damos forma con la regla francesa y la regla de cadera. En el talle marcaremos la mitad del cuarto de cintura más 2 y haremos una pinza que mida hacia arriba de 13 a 15 centímetros y hacia abajo lo mismo. De esta forma. Y listo, terminamos nuestro molde trasero. Para hacer el molde delantero debemos copiar el contorno hasta este punto y ahí medir hacia abajo la diferencia entre el talle delantero y el talle trasero, que en mi caso es 3 centímetros. Colocamos nuevamente el molde y seguimos copiando el contorno y marcamos la línea de talle. Luego en el hombro descontamos 2 centímetros hacia abajo y desde izquierda a derecha, en la mitad del alto de sisa, marcamos la separación de busto. Y desde el hombro hacia abajo, el alto de busto. Ahí escuadramos y marcamos 3 centímetros hacia abajo, que corresponde a la diferencia entre el talle delantero y trasero. En la línea de talle marcamos una pinza de 2 centímetros por 10 a 13 centímetros de alto. Luego en la mitad de la sisa entramos 1 centímetro y rectificamos con la regla francesa. Luego modificamos el escote, que en este caso lo hice de 15 centímetros. Y en la parte de abajo redondeé los bordes.
En la pinza de busto modificamos esta línea, porque en la práctica solo coseremos 10 centímetros de esta pinza. Y listo, ahora los recortamos de esta forma. Para hacer la manga medimos el arco del molde delantero y el arco del molde trasero. Luego doblamos un papel por la mitad y marcamos el arco delantero menos 2 centímetros. En mi caso es 18 centímetros. Luego dividimos el arco trasero en 3 y ocuparemos 2/3 partes para hacer la copa de la manga. Marcamos esta medida desde el borde del papel hacia abajo. Luego de izquierda a derecha marcamos 1,5 centímetros y trazamos una diagonal. Dividimos esta línea en 4 partes. En mi caso es 5,5 centímetros. En el punto número 2 subiremos 1,5 centímetros, en el punto número 3 1 centímetro y en el punto número 4 bajaremos 1,5 centímetros. Luego con pequeñas líneas iremos marcando la parte trasera y delantera de la manga, dándole forma. Luego disminuí 1 centímetro en el lateral y recortamos de esta forma. Primero la parte trasera y luego abrimos la manga y cortamos la parte delantera, que es un poquito más rebajada. Luego cortamos las pinzas de entalle en ambos moldes . Y listo, ahora podemos comenzar a confeccionar. Lo primero que debemos hacer es doblar la tela con el derecho hacia abajo y ubicar los moldes en el doblez. Así tendremos 2 piezas enteras, el delantero y el trasero sin cortes. Luego dejaremos 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno, pero si tienen dudas sobre las medidas es mejor que dejen 2 centímetros al costado y en caso de que sea pequeño lo pueden ocupar este margen para corregirlo. Ahora recortamos por todo el contorno. También ubicaremos el molde de las mangas y haremos el mismo procedimiento, marcar 1 centímetro por todo el contorno y recortar.
En el centro de la manga haremos un pequeño piquetito que nos servirá de guía para después colocarla. Para las pinzas de entalle y de busto prefiero, además de marcarlas con tiza, hacer hilvan sastre, que nos permitirá marcar ambos lados de la tela y guiarnos mucho mejor para coserlas simétricas. Como ven, se va dejando una burbuja de hilo hacia arriba y luego se pasa la aguja por detrás y se avanza dejando tirante el hilo. Luego retiramos todos los alfileres que habíamos puesto en el molde y abrimos la tela. Con una tijera iremos cortando de a poquitito el hilo. Como pueden ver, en ambos lados se marca simétricamente el lugar de la pinza de busto. Y con la pinza de entalle haremos lo mismo. Abrimos la tela y vamos cortando los hilitos. Luego, por el revés, comencé a hilvanar las pinzas. Y después compruebo que todas las pinzas sean del largo que había pensado en el molde. Ahora es momento de coserlas. Y comienzo con las pinzas de busto, desde el interior hacia el exterior de la tela. Continuamos con las pinzas de entalle, y aquí es importante que en la parte central de la pinza se cosa de forma redondeada, así evitamos que queden arrugas. Comenzamos en un extremo y terminamos disminuyendo en el otro extremo de la pinza. Listo, tenemos todas las pinzas cosidas y planchadas. Ahora recortaremos dos cuadrados de 22 por 22 para hacer los bolsillos. En un solo lado pasaremos la máquina overlock. Si deciden bordar el nombre de la persona, es el momento preciso para hacerlo antes de cerrar las dos partes, para que no les cueste poner el bastidor y centrar las letras. Para hacer las terminaciones ocuparemos sesgo de 2,5 centímetros. En este caso yo lo compré, pero si no pueden conseguir también se puede hacer en otra tela o en la misma que estén ocupando, y con la plancha se van ayudando para doblar los extremos. Para coserlo se debe abrir y coser por donde está doblado, como lo pueden ver ahí. Así es como nos queda la primera costura. Ahora debemos doblarlo por la mitad, plancharlo y coser por encima, como ven en el otro bolsillo.
Y listo. Después colocaremos ambos bolsillos tomando de referencia la distancia entre la sisa y el bolsillo. Y en la parte central del delantero. Y cosemos por el borde muy pegadito a la orilla del bolsillo. Luego cosemos por el otro borde para asegurar que no se nos mueva. Como el molde que yo hice tenía los bordes redondos, corté el excedente de la tela de los bolsillos, pero si lo hacen cuadrado, este paso no será necesario. Ahora es momento de unir la parte delantera con la parte trasera. Primero por los hombros y luego por los laterales. Recuerden que en los laterales dejaremos una pequeña abertura de 10 centímetros en la parte de abajo para darle más amplitud a la cadera cuando la persona se siente. Luego pasamos la over por ambos lados y planchamos. La manga debemos doblarla por la mitad y unir los extremos. Luego poner el sesgo por todo el contorno circular. También se puede hacer cuando está abierta, pero a mí me gusta más esta terminación. Cuando llegamos al extremo pasamos la puntada 1 centímetro aproximado sobre el otro extremo y cortamos el excedente para hacer el cruce. Y nuevamente planchamos el sesgo y cosemos por encima. Debe verse así. Luego ubicamos la manga, derecho con derecho y revés con revés. En la mitad donde habíamos marcado ponemos un alfiler. Y en la sisa hacemos lo mismo. Y luego acomodamos el resto de la manga.
Ahora cosemos por el centímetro de costura con la máquina recta y con la overlock. Y listo, ahora solo nos queda colocar el sesgo en el cuello y en la parte de abajo. Como esta parte es redondeada, cortaré bien cerca de la costura con la tijera zigzag para que la tela ceda un poco más y no quede arrugada. Pero también pueden utilizar la tijera normal haciendo pequeños cortes en dirección a la costura. Finalmente haremos un triángulo en la parte lateral y en la mitad del cuello para dejar un mejor acabado. Y listo, hemos terminado nuestro top clínico. Como pudieron ver, es un modelo muy sencillo, pero ustedes pueden ir agregando elementos, cortes o modificando el diseño como más les guste. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido. Nos vemos pronto, un abrazo, chau chau.